vamos a hablar del LG 5760, que todavía tiene mucho de qué hablar por su potencia y este estilo clásico de mini componente que nunca pasa de moda. Vamos a hablar de lo bueno y lo malo, mi experiencia personal desde el 2017 que lo tengo, y la parte más importante de este video, y creo que por eso están aquí: ¿vale o no la pena en este año 2026? Ahorita vamos con las especificaciones técnicas para que sepan qué es este mini componente, ya que muchos jóvenes no van a estar muy relacionados con este tipo de equipos, ya que los nuevos son ahora como en torres y traen 3 parlantes, pero antes eran así con este estilo y las bocinas separadas. Bueno, quédense en el video. ¡Let's go! El LG CM5760 es un mini componente enfocado en potencia y entretenimiento. Cuenta con una potencia aproximada de 13.200 watts PMPO y 1.100 watts RMS. Un sonido bastante fuerte para espacios medianos y grandes. Incluye Bluetooth, puerto USB, entrada auxiliar, radio FM, CD, función auto DJ y karaoke básico. Uno de sus puntos más llamativos son los bajos profundos, gracias a sus woofers grandes y el sistema Bass Blast de LG. También permite conectar teléfonos fácilmente por Bluetooth con su app LG X Boom para reproducir música sin cables. En diseño mantiene el estilo clásico, con luces y detalles modernos que lo hacen verse potente incluso hoy. El subwoofer es de 400 watts, los woofers de 350 watts cada uno. Después de ver las especificaciones, les voy a contar un poquito sobre la historia de cómo conseguí este equipo. En verdad le hago video porque es mi primer equipo de sonido que compré con mi dinero allá por el 2017. O sea, sí, ya está a punto de cumplir 10 años de estar en la casa. Y todavía se ve como nuevo. Cuando nosotros compramos nuestras cosas, sí le damos un cariño especial, podemos decirlo. Lo queremos cuidar, queremos limpiarlo, que siempre se vea así como nuevo. Y eso pasa cuando compramos algo con nuestro esfuerzo. Y decidí cambiarlo porque el que estaba aquí en la casa ya era muy viejito. Yo tenía 2 bocinas y yo quería algo con el subwoofer, porque a mí los sonidos graves me fascinan. Entonces dije, yo quiero mi primer equipo de sonido con un subwoofer, porque se los miraba así a amigos y familiares y decía yo, qué rico suena eso. Cuando lo traje a casa dije yo, esto es lo que necesitaba, porque yo nunca había tenido aparatos con subwoofer, solo así audífonos normales o bocinas de computadora. Perdía totalmente los sonidos graves. Y este equipo para la fecha eran ya de los nuevos, entonces ya traía Bluetooth, USB, conexión por cable, entonces traía de todo para que ustedes se conectaran. Y el anterior no, solo traía entrada jack por cable, entonces esos cables, qué dolor de cabeza, siempre se partía, se doblaban, que había que estarle haciendo así para que sonaran bien las 2 bocinas, o grabar tu canción favorita en un cassette y eso con el tiempo se arruinaba o daba mal audio. Entonces dije yo, no, ya es tiempo de cambiarlo, y en eso empecé a averiguar en internet qué buen equipo que podría comprar. Sí, hay otros más grandes y el subwoofer suena súper mejor, porque como vimos en las especificaciones, este solo es de 70 Hz, algo no muy recomendable para disfrutar de los bajos. Suena bien, no es que suene mal, pero el corte que le hacen el ecualizador sí está un poquito alto para disfrutar bastante de los graves. Entonces, si ustedes quieren disfrutar algo de que sea graves, que les haga temblar el pecho, fíjense en el ecualizador que haga el corte antes de los 40 Hz, o sea 40, 30 o 20 ya suena súper excelente, como un teatro en casa. Ahora vamos con lo bueno y lo malo de este equipo de sonido. Let's go. Lo mejor del LG CM5760 definitivamente es la potencia. Tiene bajos fuertes, buen volumen y un sonido que llena fácilmente una sala o una reunión. También destaca por su conexión Bluetooth estable, fácil uso, buen rendimiento para fiestas, diseño resistente, compatibilidad con USB y dispositivos antiguos, ecualizador de 70 Hz a 20 kHz y un sonido fuerte hasta 80 decibelios. Lo malo, algunos puntos negativos son: el tamaño ocupa bastante espacio, el consumo eléctrico puede ser alto, como de 1 kW la hora, el THD es de 20%, a volúmenes máximos puede perder algo de claridad, ya no es un modelo nuevo, así que conseguir repuestos puede ser más difícil, y aunque los bajos son fuertes, algunas personas sienten que los medios y agudos no son tan detallados comparados con equipos más modernos.
Entonces, ¿vale la pena el LG CM5760? Si lo quieres para fiestas, reuniones o simplemente disfrutar de la música con un buen bajo, sí vale la pena totalmente. Y si disfrutas también del estilo clásico, así horizontal con las bocinas independientes, también vale mucho la pena. Pero si buscas un sonido más limpio, algo compacto y funciones más inteligentes de hoy en día, entonces no va a valer la pena y mejor considera buscar otro equipo de sonido más moderno. Y también los bajos no pegan tan duro, no patean tan fuerte como dicen por ahí, porque su corte del ecualizador, como les comenté, está en 70 Hz. Y si te gusta bastante el sonido grave como a mí, este no va a ser tan recomendable al 100% porque hay mejores equipos de sonido con mejores sonidos graves que lo va a poder disfrutar mejor y hasta va a hacer temblarte hasta el sofá. Entonces, si tienes planeado comprarte una torre, averigua bien en las especificaciones que el corte del ecualizador esté por bajo de los 70 Hz. Y bueno, esta fue mi experiencia con este equipo de sonido LG que me ha acompañado ya en estos casi 10 años. Lo he disfrutado bastante porque nos ha sacado de apuros cuando hay cumpleaños así de familiares o algún evento. Llevo el equipo y créanme que el sonido es brutal. 85 decibelios, créanme que suena bastante fuerte, aunque estés en un campo abierto, el sonido siempre se va a escuchar a varios metros. Pero dime, ¿lo comprarías hoy en día? ¿Crees que vale la pena todavía? ¿Lo tendrías en tu habitación o en la sala? O también, ¿por qué no, en un negocio? Ya que trae bocinas independientes, las pueden poner en varios sectores del negocio. Bueno, déjalo todo en los comentarios y nos vemos el siguiente martes de reviews. ¡Let's go!